Por favor, tome su boletín, página 1, la carátula principal, y vamos a leer la temática del día de hoy, de esta prédica. Y dice así: hágase tu voluntad. Estamos en el libro de Hebreos, y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dentro de la voluntad de Dios, obviamente, está el elemento de fe. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice así: fe es la aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. La fe salvífica es la total confianza del hombre en Cristo. ¿Están de acuerdo? La fe es uno de los temas principales del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero para Pablo y Juan era su tema predilecto. La temática principal de Pablo y de Juan era la fe, la fe, la fe. ¿Sabe usted por qué era la fe? Porque la fe salva. La fe nos justifica. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, personajes del Antiguo Testamento que pusieron su total confianza en Dios. De hecho, es en esta parte de las Sagradas Escrituras que se esclarece que por la fe el hombre es justificado. El Nuevo Testamento no es ninguna sorpresa. Desde el Antiguo Testamento el problema era la fe, pero hay algunos que lo retroceden mucho más, como lo hacemos nosotros. En el momento en que Dios sembró o puso estos dos árboles, Dios les pidió a Adán y Eva que creyeran en qué, en Él, porque si comes vivirás, y eso es, no comas de este árbol porque si comes morirás. Ahí comenzó el problema de la fe. Adán y Eva no creyeron en lo que iba a acontecer si comían del árbol prohibido. Así es que la fe no es del Nuevo Testamento. La fe es el vínculo de la relación que existía desde el Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí está todo. ¿Estamos? Así es que por la fe. Y dice así: no por obras, pero obviamente se da por entendido que el hombre de fe ejecuta obras que hablan de aquel que es el motivo de su fe. ¿Usted cree en Jesucristo? Y si cree en Jesucristo, las obras, ¿a quién señalan? Al Cristo. Y dice, es un círculo virtuoso. La fe obra y las obras son el resultado de la fe. ¿Qué opina usted de esto? ¿Verdad que es cierto? Por eso es sumamente importante esclarecer varios puntitos acerca de la fe. El primero realmente es una clasificación que la vamos a ver en un momentito. Y la fe natural, el hombre cree en cosas y se deja llevar por ellas. La fe por gracia o por don es la fe en la cual creemos en el corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Ya usted vio la primera distinción. La fe que usted tiene en Cristo no es la fe natural, es la fe por don o por gracia. Luego está la fe como fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, es el resultado de la relación con Dios y de la guía del Espíritu Santo. Y pusimos ahí el caso de Felipe y el etíope. Y 4, la fe como producto de la madurez espiritual, pusimos un ejemplo, Daniel 3:1, es aquella en la que, como los amigos de Daniel, se deja en clara la convicción, la certeza de que ni la muerte podría cambiar su decisión de adorar al único Dios vivo y verdadero. O es por gracia o es por madurez. Los primeros cristianos fue por gracia, por don, el martirio. Pero posteriormente vinieron los hombres que dieron su vida por Cristo, pero por madurez, por talla espiritual. Así es que este es el tema, es un tema vigoroso, fuerte, que nos va a permitir entrar a muchas esferas. Entramos pues a la palabra de Dios, que como hicimos la semana pasada, leímos 1 Corintios 2, 6, 10, es un texto hermosísimo y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién fue predestinada la sabiduría entonces? Para nosotros, para nosotros.
Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca, habrían crucificado al Señor de la gloria, o de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pregunta, ¿usted ama al Señor? Vuelvo a hacer, ¿cuánto amamos a Dios? Porque dependiendo de este amor, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso quiere decir que lo oculto, ¿a quién le va a ser revelado? A los que le aman. ¿Qué tanto le ama usted a Dios? A ver, pregunta fácil. ¿Cuándo fue la última revelación que Dios le hizo a usted? Buenísimo, usted está emocionante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es una cita poderosa. Eso quiere decir, el día que usted le dijo sí a Cristo Jesús y le impusieron manos y usted recibió el Espíritu Santo, usted puede decir, bueno, si recibí el Espíritu Santo, quiere decir que puedo sondear el corazón ¿de quién? De Dios. ¿Será que Dios se deja sondear su corazón? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto no quiere un padre que su hijo vea y aprenda lo que un papá tiene para su hijo? ¿O no? ¿Cuánto tiene un papá para su hijo? Todo, hasta su propia vida. Porque trabaja, por supuesto, porque hay que alimentarnos, pero uno trabaja buscando el bien de sus hijos. ¿Cuánto mayor nuestro Padre quiere que nosotros aprendamos de lo que es la vida eterna? Imagínense. Ok, entramos a la síntesis de lo que hemos estado platicando últimamente. Tocamos, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Se recuerdan? Jesús ha venido para hacer su voluntad. Y posteriormente vamos a ver que dijo, mi alimento, ¿qué es? Hacer la voluntad de Dios. Jesucristo tenía en claro que hacer la voluntad de Dios era el propósito por el cual Él venía. Vengo a hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, aquí dice, quita lo primero. ¿Y qué es lo primero? Quita el sacrificio animal. Quita el sacrificio de los sacerdotes. Quita el sacrificio porque si voy a derramar mi sangre, que es la sangre que vamos a llevar hasta allá arriba, con esa sangre es suficiente. Por lo tanto, lo primero que tiene que caducar es el sacrificio del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Quita lo primero para establecer lo nuevo, el nuevo pacto. Nuevo pacto con la sangre de Cristo Jesús, la sangre perfecta. Mi comida es que haga tu voluntad. Recuérdense que el tema principal es hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, ¿se recuerdan? Y no hemos salido de esa temática, solo estamos creando colchón y creando un buen bagaje para la temática que vamos a tener dentro de 2 domingos. Una temática para esclarecer a qué se refiere la voluntad y por qué Jesucristo tenía que hacer todo esto. Cristo sentado a la diestra de Dios. En pocas palabras, Cristo tomó su sangre, Cristo la llevó al propiciatorio celestial y no hay quien quite esa sangre de ahí a favor de nosotros. A eso Pablo le llamó, tenemos un ancla. El ancla de la sangre de Jesucristo es inamovible ante el trono de Dios a favor de nosotros. En pocas palabras, esa ancla tiene una pita y me tiene amarrado a mí aquí. Y esa pita me dice que tengo la esperanza en la sangre, que tengo la esperanza en el nombre de Jesucristo para irme a la eternidad con Él. Pero también hablamos de que existe esa posibilidad lejana de que en un momento nosotros decidamos desamarrar y soltar lo que nos une a la vida eterna. En pocas palabras, negar a Jesucristo, que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, que se llama apostasía. Entonces, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Mi garantía. ¿Dónde está mi garantía? ¿Quién lo va a quitar de ahí? Mi garantía es segura. ¿Estamos? Ok. Somos santificados mediante la ofrenda dada por Cristo. ¿Dónde está la ofrenda de Cristo? Ahí. Si la sangre está ahí, el propósito de esa sangre es que todos nosotros, seamos
Santificados. ¿Y qué es santificados? Estar apartados del mundo, separados del mundo, dedicados a las cosas de Dios. Ok, una forma de decir, entonces yo tengo que estar en el púlpito para ser dedicado. No, usted puede ser dedicado para Dios en su trabajo. En cualquier lugar donde usted esté, usted es un agente de Dios. Usted es santificado en ese lugar, haciendo lo correcto, lo que enriquece ese lugar. La alabanza, la glorificación, el trabajo que da como resultado una obra de fe, o la fe como resultado una obra que alaba a Dios. Esté donde esté, es harta obligación. Fíjese lo que estoy diciendo. Hacer lo que hay que hacer. Y lo que vaya en contra, párelo inmediatamente. Momento, no, porque ofende a mi Dios. ¿Tiene sentido? Ok. Otro punto, todo será puesto a los pies de Cristo. Y dijimos en el Salmo 110:1 que el Señor le dijo, mi Señor, siéntate a la diestra para que ponga a los enemigos a tus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos de todos nosotros a los pies de Cristo? El Padre. El Padre va a poner a todos los enemigos a los pies de Cristo. Y nunca más me acordaré de los pecados. Pregunta para ustedes. ¿Alguna vez el Señor le reclamó el pecado por el cual usted se convirtió? ¿Y dónde está ese pecado? Dijimos 2 lugares. O la espalda de Dios o el fondo del mar. ¿En dónde lo dejó Dios? Usted no lo sabe. Lo que yo sí sé es que Dios no lo vaya a buscar. No importa si está en el fondo del mar o si está en su espalda. Él no lo va a buscar. Él ya lo considera quitado de nosotros, borrado de nuestra vida. Así es que nunca más me acordaré de los pecados. Y entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Esto quiere decir, hay un privilegio, un pasaporte para poder llegar al Padre. Pero estoy en pecado, ¿cómo voy a llegar yo allá arriba? Doble sus rodillas a los pies de la cruz de Cristo y en menos de lo que piensa ya está con el Padre. Porque si hay un propósito de Jesucristo es llevarte con Él. Todo el deseo de Jesucristo es llevar al hombre a los pies del Padre. Todo el plan es ese. Así es que todo el plan se está desarrollando. Y será llamado camino de santidad. El camino que Cristo nos ha abierto para el Padre es camino de santidad. Podemos separarnos del camino o podemos caer en el camino, pero no podemos seguir caminando hacia Dios con el pecado guardado. Porque hay un lugar donde podemos ir a dejarlo, a soltarlo y agarrar nueva gracia y nueva misericordia. Todo eso lo tenemos claro ya. Ok, el último punto, acerquémonos con corazón sincero. En pocas palabras, ir al Padre sabiendo que Él sabe todo y nosotros le queremos ocultar algo, es una tontería. ¿Está usted de acuerdo con eso? No vale la pena. Si no hizo lo que tenía que hacer, mejor pida perdón, restablezca y haga lo que Dios dice.
Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 5. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Sino soltar la pita que nos conduce, porque hay un ancla clavada en el propiciatorio. ¿Qué es apostasía? Sino negar la fe. No hay apostasía en un pagano. La apostasía es aquel que primero, habiendo creído, niega la fe, niega la acción del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que está pasando. Venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Permítame decirles anticipadamente y con todo mi amor que todos ustedes van a ser perseguidos. Digan amén. Ay, otra vez lo voy a repetir y ustedes me dicen amén. Tengo la alegría de comunicarles a todos ustedes que todos ustedes van a ser perseguidos por causa del nombre de Jesucristo. Y esto es profético, se los digo. Ya no hay para dónde, o eres o no eres. Ay Dios, 20 hoy es. O eres o no eres. ¿Amén qué? Ah, sí, amén lo soy. Bueno, si es que me quedé con la... El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un tiempo de celo. Si usted ve que su hermano peca, su primo peca, un pariente peca, ojo, no se haga el loco. Porque si la relación no está bien, que quede de una vez o bien o de una vez nel. Porque si está viéndolo usted no va y no lo hace, usted es cómplice. Los tiempos finales son muchas pruebas las que van a estar a nuestro alrededor para enlodarnos y separarnos de Dios. Pero conociendo la palabra de Dios, por favor sea específico. No se deje adular, no se deje engañar, no se deje meter en los cuenterailes de otros. Sea claro, sea específico. Usted ya conoce al Señor. Ya lo conoce. Él es el Señor de sus vidas. Pagó por ustedes. Ustedes no son vendibles. No tienen derecho de venderse. No tienen derecho de profanar su nombre. Usted es de Dios, por creación y por la sangre del Cordero de Dios. Usted está invitado con todas las clases de invitaciones que hay al trono de la gracia. Fíjese lo que estoy diciendo. Habiendo conocido y aceptado a Cristo como Salvador y Señor, y luego renunciamos a Él. Cuidado con nuestras vidas, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no hacemos lo que tenemos que hacer. Le estamos diciendo no. ¿A quién? A Cristo. Cuidado con nuestro proceder diario. De alguna manera menospreciamos la sangre que ya fue derramada. Dejarnos llevar por el pecado hasta tener una separación de la cruz y dejar de recibir la fuente de su gracia y misericordia. Apostasía indirecta. Me estoy preparando para ser apóstata. No se engañe. Dios sabe todo. Entonces tengo mi pecado. Aleluya. Vengo a la iglesia. Dios es santo, Dios es bueno. Pero si usted no confiesa su pecado, usted se va con su pecado. Acumule unos cuantos pecados y siga accionando igual. Los pecados es como una polilla. Turba tu mente y turba tu corazón. Y solo es cuestión de tiempo de que tus sentidos estén trastornados. Y a lo malo le comienzas a llamar bueno. Y comienzas a justificar el robo, el engaño, lo mal que trabajas en la empresa. Es que no tuve, es que no pude. No, deje de cuentearse. No está haciendo lo correcto, lo bueno y lo agradable. Usted quiere agradar al hombre y lo está haciendo mediocremente.
Cuando usted a quien tiene que servir es a Dios. Y por servir a Dios, su jefe tiene que decir de usted: qué buen trabajador tengo. ¿A qué iglesia va usted? Tráigame los hermanos de su iglesia. Usted es de los que otros dicen que los enviamos. O su jefe, vaya. Entonces, si no llevo el pecado, ahí no tengo qué, ni gracia ni misericordia. Entonces, ¿qué es uno sin gracia y sin misericordia? Un desgraciado miserable. Pero eso sí, desgraciado y miserable con una cara de que estoy contento. ¿Qué es eso? Entonces, desgraciado, miserable e hipócrita. Y miren ustedes cómo el escalafón en nuestro corazón se va armando. Eso es lo peor que nos puede pasar. Si usted tiene un hermano que lo confronta, cuídelo. Cuide a ese hermano que lo confronta. Invítelo a desayunar de vez en cuando. Y especialmente, bueno, etcétera, ustedes saben. Hermanos que no le confronten, hermanos que no le hablen, ojo, no tiene mucho peso espiritual. Pueden decir, aquí ya deberían de salir aullidos ahorita. Hermano que no confronta, está cuidando más de su nombre y de su posición que de celo por las cosas de Dios, para que el hermano sea restaurado. Eso no les gustó. ¿Sí te gustó? ¿No te gustó? ¿Y a ustedes les gustó? Al final todavía me pueden decir, hola Ángel. Dejarnos morir lentamente sin la esperanza de seguir el camino de la santidad. No leo, no oro, no estudio, ocasionalmente voy a la asamblea, llego tarde y hago una procesión de guiri, 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 que cuando entra hay que acabar la prédica. Eso es una muerte lenta. Y uno sabe que está muriendo lentamente. A ver, ¿quiénes están muriendo lentamente aquí? Ahí está. Tuvieron la oportunidad ahorita de levantar su mano, fíjese usted, es confesar y ser limpiados. Dejarnos morir lentamente sin la esperanza de seguir el camino de la santidad. Yo sé que allí está mi salvación, pero voy a tomarme mi tiempo. Adán y Eva se tomaron su tiempo y no comieron del árbol. Así es que mi hermano, si se va a ir feliz de aquí, vaya a ser feliz, pero con el santo famoso que se llama Sangoloteo, me ha regresado a los pies de Cristo. Pregunto nuevamente, voy a hacer algo bien sencillo. Para que, es que la cámara es indiscreta, ¿verdad? Y agarra cosas que... te voy a pedir en un momentito que cuando te diga, haces un momento de oscuridad ahí. Como sea, yo no sé cómo vas a hacer. Y los demás vamos a cerrar nuestros párpados. Cerremos todos, por favor, cerremos nuestros párpados. Todo, yo también lo voy a cerrar. Y la pregunta que yo voy a hacer solo es para que levante su mano y la baje rapidito. Y solo la vea el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos muriendo intencionalmente en las cosas de Dios? Baje su mano, suficiente. No quedó grabado, nadie vio, pero Dios lo vio. Amén. Esa es una especie de apostasía silenciosa. En su debido momento cobrará factura. Rompa ese documento. Rompa ese engaño. El pacto de Jesucristo está clavado en la cruz a favor de usted y a favor mío. Mas el justo vivirá por la fe. Hebreo 10, del 35 en adelante. Hebreos dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Permítame decir algo. ¿Tiene usted la suficiente fe de un grano, de una arcilla, partida en 100,000 moléculas para decir que la sangre de Cristo está allá? Pues permítame decirle que si usted sabe que está allá, tenga la plena confianza y la fe certera de que esa sangre es inamovible. Solo tenga esta fe y usted tiene un brinco tremendo en las cosas de Dios. Nuestra fe es para caminar en el camino de la santidad, para ir al Padre. La fe que Dios nos ha dado es para caminar para bien, no para engañar, no para confabularnos. La fe es algo que Dios nos ha dado para ir hacia Él. Caminar en fe no es difícil, es lo más fácil que hay. Pregunto, ¿está usted seguro de que la sangre del Cordero de Dios está en el propiciatorio celestial? Eso es fe. Esa es la fe que salva. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener aquí. Y en base a esa fe no doblaré mis rodillas ante nadie. Ante Él y con alegría y con gozo. Ante Él con alegría y con gozo. Ahí estamos. Ahora veamos algunos aspectos. ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios es quien Él dice ser. ¿Usted cree eso? Eso es fe. Es que yo tengo que pensar en que una montaña, mire, déjese de cuentos. Es que yo tengo que ver que un muerto resucite, déjese de cuentos, eso no lo va a salvar. Esa es una fe operativa a otro nivel. La fe que salva está en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo, que por gracia y misericordia te traslada del poder de las tinieblas al reino de la luz. Y esa es una fe visible, se palpa, se siente. ¿Siente usted, pregunto, que usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios? Ay, qué topado. Y dígame, ¿cómo obtuvieron esa fe? Y creer con confianza en la veracidad de su palabra, de tal manera que la pongamos por obra. Eso quiere decir, la fe, obra. Santiago tiene razón. Pablo también tiene razón. Pero no voy a hacer por hacer, sino porque la fe dentro de mí me hace obrar. Les voy a decir algo, la fe camina. Y la fe nos hace caminar a un lugar específico. Pero cuando uno camina en la fe, es imposible que la fe sea una fe muerta. Como quien dice, voy hacia el Señor con los ojos cerrados. Imposible, porque vas a ver a la derecha y a la izquierda necesidades que usted perfectamente puede resolver. No tiene que consultarle a nadie. Hay cosas que están a su alcance, en la cual la fe que usted tiene opera. Santiago tiene razón. Pero no quiere decir que por obrar y por obrar, ahí está la respuesta. No, es la fe la que obra. Y la que obra te trae fe. Es un círculo virtuoso. La fe es nuestro sentido a nivel del espíritu. Creer, y creer implica madurez. La fe tiene que crecer. ¿Crees tú en Cristo Jesús como tu Salvador? Amén, gloria a Dios. Tengo un amigo que me ha... ya estuvo, ya sé que ya está. Pero la fe me dice que tengo que creer que Él está preparando lugares allá arriba para mí. Sí, lo creo. Entonces, la fe tiene que subir. No se puede quedar con una fe de salvación. Entonces está la fe natural. Necesito 10 minutos. ¿Están de acuerdo? La fe natural es voy con el médico y el médico me dice que tengo una bronquitis, me da una receta, voy a la farmacia, compro la medicina y me la tomo porque creo que me voy a curar. Mire usted, usted va con el médico porque cree que es bueno. Tiene fe en el médico. Tiene fe en que la receta que él hizo la puso con su nombre y con la medicina correcta y con la dosis correcta. ¿Cierto? Y va a la farmacia y espera que el de la farmacia, por milagro de Dios, entienda la letra del médico.
Porque a veces yo leía alguna de las mías y decía, Señor, dame gracia. Cuando hay que hacer tantas. Entonces así, ¡pah!, y termina en una A, ¿va? Entonces el farmacéutico, sí, esto es, aquí está. Y entonces 3 veces al día. Entonces tenemos fe en el médico, en la receta, en el boticario, en la medicina, en las dosis, en las 3 veces al día y en 10 días. Fe natural. ¿Está claro? Después viene la fe por don o por gracia. Nos vamos a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Gálatas 3:20, mas la Escritura lo encerró todo pecado, todo bajo pecado. Quiere decir, las Sagradas Escrituras estaban ocultando así, en cierta manera, lo que era el pecado. Hasta que viniera Cristo y por medio de Cristo Él dijera, por creer en mí, se abre. Eres libre. Por justicia. Y la justicia es creer, no es por hacer. Era necesario que viniera aquel que podía cumplir la justicia, podía tomar la sangre, podía llevarla allá arriba, para que cumpliendo Él todo eso, todos los que estábamos en la Biblia, de alguna manera, pudiéramos ver que la respuesta es Cristo. Aquí está Gálatas 3:22. Vamos a la fe como fruto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces está la fe natural, la fe por don, que es por salvación, la fe como fruto. A ver, ¿quiénes de aquí tienen la fe como fruto? Es el producto del trabajo del Espíritu Santo en ti. Y por último tenemos la fe como decisión de madurez. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oiga, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me voy a poner como Jesucristo aquí. ¿Cuál es la relación que había con el Padre? 100%. ¿Estaba seguro Jesucristo de que el Padre lo iba a resucitar? Sí. ¿En dónde debo de estar yo? En la fe. ¿De quién? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos aquí del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cambiamos las manos y la pusimos para Él? Si ya somos salvos, ¿con cuánta más razón? ¿Qué nos pide a nosotros? Cree. Hebreos es un libro precioso que nos hace ver el Antiguo y el Nuevo Testamento. La salvación es por fe, la santidad es por fe, llegar con Él es fe. ¿Qué nos está pidiendo? Lo que Adán y Eva despreciaron. Adán y Eva despreciaron creer en Dios. Y Dios admira a aquellos que creen. Ahora tenemos a Jesucristo, tenemos la fe de Jesucristo, no tenemos por qué perdernos, hermanos. ¿Está claro el punto? Bien. Y el mismo, Efesios 4, 11, 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la. Entonces la fe no solo es la tuya o la tuya, sino que tenemos que madurar en la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso quiere decir, nuestra fe en forma personal y congregacional tiene que crecer a la estatura del varón perfecto. No podemos quedarnos con la fe infantil. Esto es un proceso. ¿Me expliqué? Pregunta para todos. ¿Qué tipo de fe vive usted el día de hoy? Y no me vaya a decir que la madura. Porque cuando uno dice, ¿vos dónde está? Yo estoy a punto de sentarme a la derecha de Dios. Mire, tenga cuidado de lo que dice. Se nos da demasiado. Hay algo aquí que nos dice que nos engaña. Esa carne malvada siempre nos quiere meter en problemas, ¿verdad? Piense lo que estoy diciendo.
¿Qué tipo de fe es la que usted está viviendo? ¿Es la fe natural? ¿Es la fe por don o por gracia de salvación? ¿Es la fe como fruto del Espíritu Santo o es la fe madura? Para ponerlo fácil, al hablar de la fe madura, hay varios ejercicios que son bien típicos. Uno de ellos es José. Otro es Daniel. Otros son los amigos de Daniel. En ciertos momentos David operó con una fe madura impresionante. Pero si vemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos a personajes que no doblaron sus rodillas. Esteban fue uno de ellos. Y se le abrió el cielo. ¡Hala! ¿Es posible eso para nosotros hoy? Mis hermanos, sí. El problema está en que cuando nos metemos en el negocio, nos metemos en la familia, nos metemos en todas las cosas, perdemos la línea que hemos traído desde el principio hasta por medio de la cruz para regresar al Padre. La tierra no es un lugar para delicia, aunque es de delicia. La tierra es el vehículo que ha tomado Dios para que en ella conozcamos a Cristo y nos vayamos con Él eternamente. Si la perspectiva no la tenemos correctamente, nuestro error puede ser garrafal. Mis hermanos, hermanas, ¿me expliqué? Ok, entonces vamos a pedir a los alabadores, por favor, que pasen adelante. Y vamos a orar. Entonces, crecer en la fe es un mandato de Dios. ¿Lo tiene claro? Bien, nos ponemos de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Y digámosle así: Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti a clamarte que me ayudes a abrir mi corazón, mucho más de lo que hoy lo traía. Y clamo que escudriñes dentro de mí en dónde estoy yo parado. Por favor, ubícame en el mapa espiritual donde estoy parado. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Qué tan cerca estoy de ti? ¿Cómo estoy caminando? ¿Contigo? ¿Sin ti? ¿En oposición a ti? Por favor, Señor, ubícame. Porque si me ubicas, sabré por qué debo de pedirte perdón. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti que ilumines la mente, el corazón de todos los que estamos aquí. Y ayúdanos a ubicarnos. Y por tu gran amor y misericordia, danos la gracia de pedirte perdón y clamar nueva gracia y clamar nueva misericordia para caminar contigo el resto de mis vidas, el resto de mi tiempo. Dame la gracia, Señor, de que hoy sea un día que marque diferencia, de separación, de consagración a ti, porque tú has servido todo, todo está dispuesto y es cuestión de tomarlo.